De sus responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, bienvenidos a Aquí se habla libertad, un programa de Pedro Uruchurtu hoy, sin Pedro Uruchurtu, pero con quien les habla Santiago Romero. Pero para empezar, tenemos que recordar que en la dirección de la estación está Jaime Nestares, que en la gerencia de producción está Wilix Arcaya, en la producción de este espacio Malala Nogales, Justo Navarro y hoy Catherine Manzano, que está algo enferma y le deseamos que se recupere pronto, y en los controles José Gregorio González, el que habla con las manos. Bienvenidos a otro programa de Aquí se habla libertad. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a comentar lo que sucedió el domingo pasado. Un evento importante. No podemos decir que no fue importante lo que sucedió el domingo pasado. Eso sería banalizar muy y minimizar lo que sucedió. Que se ha consumado un nuevo fraude. Pero al final lo que sucedió es un evento que va a determinar los próximos 3 años en la política venezolana. ¿Cómo va a determinarlo? Bueno, el chavismo está construyendo y oficializando su nueva oposición a la medida. Hay unos que quieren decir que no, este es el primer paso para la movilización de los ciudadanos. ¿Cuál movilización? Algunos dicen que se salieron a votar 9 millones de personas. Y yo, responsablemente, puedo decir algo. Si salieron 9 millones de personas, ¿cómo estaban las calles ese día? Recuerde sus calles el domingo. Estaban full de gente, esos centros electorales, su cuadra. O sea, usted que ha vivido elecciones en Venezuela, ¿cómo las compara cuando antes votaban 14 o 12 y según esta vez votaron 9? Las calles estaban desoladas. Y eso es una realidad innegable. Si dice que hubo 40% de participación, réstele un 10%, por lo menos un 15%. Porque las calles estaban vacías. Más parecía que hubiese un toque de queda que un llamado a las calles. Y eso hay que entenderlo. Tú no puedes esconder la movilización y la presencia de 9 millones de personas en ninguna parte del mundo, por muy grande o muy pequeño que sea el territorio. Además, hay gente que analiza los resultados como si los resultados y lo que dijese el chavismo es confiable. El chavismo nunca ha mentido. Nunca ha dado una cifra errada. Y es mentira. Yo hice el ejercicio de analizar los datos. ¿Por qué? Porque me gusta analizar los datos. Y yo creo que el dato mata el relato. Pero si hoy vamos a utilizar los datos que nos da la dictadura, entonces los análisis que hagamos a partir de esos datos ya vienen sesgados por los mismos componentes que nos da la dictadura. Ahora te quieren vender una gran victoria con 4 o 5 gobernaciones supuestas, que ganamos por primera vez en la historia, según algunos, 117 alcaldías, y además no sé cuántos concejales. Eso no sirve de nada. Y uno, también están sacando mal las cuentas. Porque si vamos a los datos, fue más la gente que no participó que la que participó. Ya por ahí hay un mandato diferente a lo que dice la gente, lo que estás diciendo. Suponiendo que la data fuese cierta. 4 gobernaciones contra, ¿cuántas? 19. ¿Tú crees que eso es un cambio? Vamos al tema de las alcaldías y la división de la cuestión. ¿Ustedes creen que los alacranes de la Alianza Democrática y Fuerza Vecinal, que es un partido, además Fuerza Vecinal, patrocinado y financiado con el dinero de los bolichicos y los enchufados, es lo mismo que la MUD? Yo veo diferencias. Unos podrán decir que hay actuaciones similares, pero hay diferencias. No es lo mismo el que le acepte plata a un empresario honesto al que le acepta plata unos enchufados. Porque también te lo quieren justificar, que esa es la otra. El señor Enrique Capriles, hay que analizar cada caso de los alacranes de manera diferente. Claro, Enrique Capriles lo que quiere es justificar a su amigo José Brito, que militó en Primero Justicia. Además, recordemos que José Brito y Luis Parra, los alacranes como originales, por decirlo así, trataron y le robaron la tarjeta a Primero Justicia, que es el partido de Enrique Capriles.
A ese nivel de cinismo nos estamos enfrentando. Y la narrativa hoy, después de las elecciones, y vamos a llamarlas elecciones porque no lo son, es que Manuel Rosales es ahora el líder de la oposición. Ya están ahí afinando su candidatura para 2024, porque Capriles también siempre está ahí junto con el chavismo, hablando que Fuerza Vecinal es un partido nacional, un partido que empezó con 4 o 5 alcaldías, ahora es un partido nacional, y ahora te van a decir que la oposición ya no es una monolítica, sino que hay varios grupos, 2 oposiciones, y a estos que quedan de segundos, la Alianza Democrática y la Fuerza Vecinal, hay que sentarlos en el diálogo en México. ¿Por qué dije al principio que esto que sucedió prepara el escenario para dentro de los próximos 3 años? Precisamente porque la Fuerza Vecinal y la Alianza Democrática están siendo patrocinadas por el chavismo para desplazar a la oposición de cara a 2024, porque ya el chavismo se está preparando para ese escenario. Un escenario donde no sabemos si Nicolás Maduro será el candidato del chavismo. La discusión interna del chavismo es esa, la real. ¿Cuál va a ser la sucesión o si va a haber una reelección de Nicolás Maduro? Con lo que eso significa. De este lado, no podemos estar hablando entonces que hay que ir al revocatorio, que esa es la ruta que están vendiendo. Revocatorio y luego 2024, elección presidencial. ¿Cuánta gente se va a morir o se va a ir del país o va a sufrir durante estos 3 años? Es decir, la ruta es y la estrategia de algunos es que suframos 3 años más. Hay varios insultos que se me ocurren y algunos argumentos para descalificar esto y no los voy a hacer. Pero es muy lamentable que algunos te digan sacrifícate tú 3 años porque ellos están cómodos y no padecen la crisis. ¿Cómo yo le digo a una madre que su hijo no tiene nada que comer hoy? Bueno, espérate 3 años. Eso es lo que no entiende la dirigencia política. Y eso es lo que hay que atender hoy. ¿Y cómo lo atendemos? Bueno, el primer paso es la renovación de la dirección política. Porque no podemos sacar a una tiranía con la misma dirección y las mismas acciones que durante 23 años hemos hecho. No podemos. Estamos tan mal y nos han llevado tan mal nuestra dirección que hemos dado un paso atrás o 2 pasos atrás antes de dar uno adelante. Primero tenemos que definir quiénes somos los buenos, contarnos, decir quiénes van a tomar las decisiones y luego, bueno, estos que lleguen serán los que liderarán toda la gesta contra la tiranía. Antes no. Y esa es la realidad de la oposición hoy, que en química se llama un proceso de clivaje. Es cuando una molécula se divide en moléculas similares que no se pueden volver a unir nunca. Son factores que una vez fueron uno y ahora no, y más nunca podrán volver a ser uno. Ese es el chantaje de la unidad, explicado científicamente. Algunas otras moléculas cambiaron y son otras cosas peor. Pero eso es lo que va a pasar. No podemos realmente estar unidos. Pero sí podemos acordar con nuestros iguales algún tipo de estrategia. Y eso es necesario. Pero para andar en este tema, tenemos a nuestro primer invitado. Tenemos a Georg Eikhoff. Él es doctor en Historia Moderna, analista político y además un trabajador incansable por la libertad que se encuentra en Europa en estos momentos. Y con él vamos a hablar sobre la renovación del liderazgo político. Georg, muy buenos días, buenas tardes para ti. Primera pregunta, ¿cómo ves tú el liderazgo opositor después del 21? Gracias, Santiago. Hablas con mucha pasión, con mucha emoción, como pocos sobre este evento tan triste de este domingo, triste antes de la fecha llamada electoral, durante el día, como tú has dicho, y de cierta manera también triste y gris, desde el domingo pasado en esto. Vamos a observar todo esto con calma. Son días y horas de mucho movimiento, de muchos acontecimientos, de posicionamientos. Destaca sin duda la propuesta de María Corina Machado de ayer de
proponer ya relativamente concreto un proceso de renovación de los liderazgos. No tengo duda de que esto sea necesario y creo que por eso ha tenido un gran impacto y mucha gente en estos momentos están reflexionando sobre la propuesta de María Corina y hay que hacerlo con cabeza fría, tú y yo, y quizás nos cuesta un día, 2, 3 días para alcanzar realmente este estado de cabeza fría para ver qué es esto. Nadie puede estar contento con el 21 de noviembre. El chavismo tampoco. El método de hacer política de ellos, de comprar las voluntades, de intimidar, tiene un rendimiento cada vez menor y por eso es verdad lo que tú has descrito este domingo pasado, el llamado evento electoral, fue algo gris y triste también para el chavismo. Y para la oposición fue extremadamente triste, gris y hasta doloroso, porque no se han alcanzado los objetivos, sino todos los vicios de este liderazgo caduco se han revelado. El egoísmo, la división, la mezquindad, la falta de propuesta, la falta de efectividad. Y creo que en este punto, en este sentido, es un punto de quiebre y viene algo nuevo porque todo el mundo, por cierto, hasta cierto grado, el chavismo también, la comunidad internacional, todos piensan y sienten que ahora viene algo nuevo. ¿Qué es esto nuevo? Sí, una renovación del liderazgo enseguida y con buena razón, y a eso me refiero, analizar con cabeza fría. También vienen los cuestionamientos a la propuesta de María Corina Machado, renovación del liderazgo con una especie de proceso electoral sin CNE, sin régimen. Creo que todo el mundo entiende, con participación de los venezolanos en el exterior, víctimas de esta dictadura y excluidos de los procesos formales de participación. Sí, pero también es muy complejo, lento y quizás choca con este sentido de urgencia que tú mismo has descrito y expresado apasionadamente hace 2 minutos, diciendo cómo le vamos a contar o explicar a las víctimas de esa tiranía que ahora el liderazgo opositor necesita meses y 1000 procedimientos y discusiones de procedimientos para renovar el liderazgo. Me temo que la situación del país realmente es tan mala y tan urgente que hay que pensar estos procesos muy bien para no darle otra vuelta más a la desconexión entre el país y su tragedia y el liderazgo político que empuja hacia el cambio en el país, hacia la liberación de Venezuela de esta tragedia. Georg, te pregunto, ya que has tocado en el clavo, es complejo decirle a la gente que sí, tenemos un sentido de urgencia, pero que, bueno, se necesitan hacer cambios porque si no el problema no va a mejorar. Pero viendo la postura, que hay que pensar todo esto con cabeza fría, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Además, yo creo que la propuesta presentada ayer por María Corina Machado genera más dudas que soluciones. O sea, te da algo que hacer y eso es bueno empezar, o sea, a hablar de esa reconfiguración de fuerzas. ¿Tú crees que la postura debe ser enfocar hacia la imposición de un liderazgo de facto? Es decir, que el liderazgo en este caso tiene que ser de facto demostrable por la fuerza, o estás a favor que en este caso está bien que en vez de ser de facto sea electo por la gente. O sea, ¿cómo compaginas esas dos visiones de liderazgo en la situación hoy de Venezuela?
Sí, reflexionando sobre lo que escuché, este mensaje claro y contundente de María Corina a través de su video y después de conversar ya con mucha gente y sabiendo que tú me invitas a este programa, puse un tweet y tú creo que le diste un like o lo retuiteaste sobre el fútbol, sobre un hombre que es una superestrella en mi país, un polaco, Robert Lewandowski, una superestrella de la Bundesliga, un futbolista. En el 2015, que también en Venezuela fue un año bueno, durante el Oktoberfest en Múnich, él hizo 5 goles en 9 minutos en un solo juego de fútbol. Y en la pasada temporada de la Bundesliga hizo 41 goles en una temporada, más que nadie. Anteriormente el campeón allí era el histórico Gerd Müller en el siglo pasado. ¿Por qué puse ese tweet? O sea, acercándome poco a poco a este tema tan complicado de la propuesta de María Corina. A este hombre, Robert Lewandowski, en 2 años consecutivos lo eligieron los periodistas deportivos de Alemania como el futbolista del año. Pero la base de esa elección eran sus goles, o sea, su efectividad en su desempeño. Y esto es el gran problema con el liderazgo opositor en Venezuela, que nadie ve los goles, todos son autogoles, todos son peleas. Es como si se hicieran foul dentro del mismo equipo constantemente y los venezolanos están hartos. Y hay cierta simpatía, los venezolanos les gustan elecciones y hay una cierta reacción positiva a la propuesta de María Corina, pero sigue habiendo este problema. ¿Quién entonces podemos elegir si hay nadie que realmente tiene goles que mostrar? Eso es el problema allí. Lo veo un poquito más práctico. No me gusta esa expresión del liderazgo de facto. El liderazgo de facto es el de la tiranía, de la dictadura de Maduro. No. Es la efectividad en la solución de los problemas. Y allí también los venezolanos entonces acaban de presenciar todo este montaje del 21 de noviembre, donde líderes menores mintieron a la población prometiendo soluciones donde todo el mundo sabe que no son posibles, y de ahí también la poca participación en este evento. La efectividad que buscan los venezolanos y que sí va a calentar los corazones y va a levantar entusiasmo es liberarse de Maduro. Por eso tenemos que pensar muchísimo más serio. Claro, el problema del agua, el problema de la gasolina, el problema de la luz. Y claro, al final la gente quiere ver soluciones. La única solución para estos problemas cotidianos es el final de este régimen, el final de esta tragedia. Y esto es la efectividad que busca la gente. Es un reto muy grande y es un momento ahora de reflexión y de reorganización, donde creo que mucha gente y un número creciente de personas está de acuerdo, es que este liderazgo que ha llevado a la gente a este pozo, a este desastre del 21 de noviembre, este liderazgo se acabó. La reacción positiva a la propuesta de María Corina es sobre todo este momento político y este momento emocional se acabó. Este liderazgo del 21 de noviembre quedaron en el pasado con su fracaso y hay que empezar de nuevo. Georg, una última pregunta antes de despedirte y luego ir al corte para tener a mi segundo invitado, que lo tengo en el estudio, que es el doctor Perkins Rocha. Es, si hacemos la comparativa con el fútbol, hay superestrellas que brillan por sí solas, hay estrellas que hacen brillar a los equipos y no se notan tanto, pero cuando un equipo carece de gol, también es por carencia de juego.
Y aquí pareciera que los factores no juegan en conjunto, sino que cada quien está desconectado. ¿Crees que este proceso que se está proponiendo de renovación de liderazgo pudiese ser una manera de darle un sistema de juego estratégico con objetivos claros y funciones a esos líderes para que el equipo genere más goles y con esto pueda terminar de solventar el problema que, como lo bien has dicho tú, es la salida de la tiranía del poder? Es un punto de quiebre en el sentido de que hay que separarse de gente. O sea, sí, estamos tan acostumbrados en eso de la polarización, ese esquema anterior de interpretación de la política venezolana que ya no aplica. Durante más de una década se ha hablado de la polarización en Venezuela. Esta se acabó, es una fragmentación y ahora hay que separarse de gente. Es un pensamiento aparentemente contra la unidad, ¿no? Para tener la unidad estratégica necesaria y unirse alrededor de un nuevo liderazgo de cambio, te tienes que separar de gente. ¿De quiénes te tienes que separar? De los fracasados, de los colaboracionistas, de la vieja MUT, de Capriles, de los que engañan a la gente, de los activistas, de los comentaristas, de los periodistas que hacen el juego a la dictadura. Hace falta separarse de los que quieren gradualmente salir de Maduro. Esto no es posible. Va a ser un evento revolucionario que trae el cambio. La palabra revolución en Venezuela duele por el abuso que le ha dado el chavismo a esta palabra. Pero si nos ponemos a pensar con cabeza fría en la historia de este país, lo que viene es una revolución, porque una revolución es necesario. Necesitamos un liderazgo que se pone a la cabeza de un movimiento de liberación nacional, como lo hizo, por ejemplo, Charles de Gaulle en Francia. Si decimos movimiento de liberación nacional, a muchos que escuchan RCR y este espacio de Pedro Urruchuto o los espacios de María Corina, si escuchan la expresión movimiento de liberación nacional, piensan automáticamente en las izquierdas, pero estudien las historias de los países. Los movimientos de liberación nacional siempre engloban a mucha gente. Lo que hace falta en Venezuela es separarse de los colaboracionistas y construir ese liderazgo de un movimiento de liberación nacional, y esto desemboca en una revolución antichavista. Muchísimas gracias, Georg, por tu aporte tan valioso. Sí, coincido contigo. Un liderazgo fracasado no puede liderar más a la ruta de la oposición. Coincido que esto es el momento de una revolución. Yo coincido que la izquierda se ha apropiado de banderas narrativas y es muy bueno en eso, pero una revolución es precisamente revolucionar ese liderazgo, cambiarlo, tomar medidas totalmente diferentes y juntos conquistar la libertad de Venezuela y la salida de la tiranía, porque solo eso le dará paz, estabilidad y prosperidad al país. Muchísimas gracias a Georg Eikhoff desde Ucrania. Un gran abrazo y espero poder seguir debatiendo contigo pronto sobre esta y muchas otras propuestas, porque tu aporte es importante, como el de muchos que no son venezolanos, pero son venezolanos de corazón. Ahora vamos a una breve pausa comercial y volvemos por Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchutu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,